Ahí está. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ven ahí mi pantalla, chicos? Avísenme, por favor. Sí, se ve la pantalla. ¿Ya soluciones de ecuaciones diferenciales? Sí. Ok, perfecto. Está ya entonces. El de hoy va a ser muy, muy fácil, así que ya depende de vosotros para que estemos mucho tiempo acá. O sea, para que estemos poco tiempo. Igualmente por ahí sí vamos a necesitar 2 sesiones. Bueno, continuando entonces con nuestras unidades y nuestros temas a desarrollar, hoy vamos a ver lo que se llaman ecuaciones, o sea, solución de las ecuaciones diferenciales. Y tenemos 2 tipos de soluciones. Uno se llama general, que es la que nosotros estábamos mirando la vez pasada cuando, por ejemplo, estábamos tratando de eliminar las constantes arbitrarias y demás, y siempre teníamos una ecuación de tipo indeterminada, por decirlo. O sea, ¿qué significa eso? Que yo puedo, sin ningún problema, utilizar cualquier valor para indicar dentro de mi función. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos solucionado, por decirlo, ya tenemos nuestra función original o la función primitiva. Entonces, cuando nosotros trabajábamos, por ejemplo, con integrales indefinidas, siempre le estábamos poniendo esta más c. Entonces, también acá es lo mismo. A ese se le dice una solución general, cuando yo tengo esa constante c sin definir. Ahora, cuando nosotros estudiábamos integrales definidas, entonces ya desaparecía la c porque ya tenía mi rango o mis límites de integración que me decía de tanto a tanto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si nosotros no estamos considerando esa C o no tenemos, por ejemplo, que nos diga en tal punto, ¿por qué? Porque así tiene que aparecer para que sea una solución particular. Me tiene que decir, por ejemplo, en el punto 1, 2. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que reemplazar entonces el valor de la y el valor de la x. Si me dice 1 y 2, entonces se entiende que x vale 1 e y vale 2. Y vamos a tener que determinar entonces el valor de la C puntuando o valorizando a X y a Y. A ese se le dice una solución particular. Si nosotros no tenemos ese punto referencial, que más adelante le vamos a llamar valor inicial, porque ese es un problema también con ecuaciones diferenciales, porque nosotros estamos trabajando siempre sin un intervalo. O sea, significa eso, yo no trabajo de tanto a tanto, directamente las soluciones que nosotros estamos obteniendo son soluciones generales. Si me dicen tal punto o alrededor de tal punto, entonces ahí tenemos una solución particular. Y eso es lo que vamos a ver hoy y así como... Ahí ya está, ya salió el micrófono. Perfecto. Siempre les digo, por favor, entonces, los que buscamos usualmente un grupo de funciones no una... Sí, así mismo, es una función general. ¿Por qué? Porque yo entonces puedo ponerle cualquier valor arbitrario a X y cualquier valor arbitrario a Y. Entonces, todo lo que nosotros trabajamos siempre son funciones de tipo generalista, le decimos. Y si tenemos entonces el punto, ahí ya estamos trabajando con una función particular. Bueno, y ahí explica lo que acabo de decirles. Una solución particular se obtiene de la primitiva y acá ya me dice, dando valores definidos a las constantes arbitrarias. La primitiva de una ecuación diferencial se denomina normalmente la solución general de la ecuación. Así mismo como alguien me dijo ahí. Bueno, entonces vamos a ver y van a ver que es súper, súper fácil así como les estoy diciendo. Bueno, ¿qué me dice acá en la primera? Voy a subir un poco más y voy a agrandar más para que vean bien después. Les recomendaría que ustedes también tomen notas en el sentido de como si fuera que también están en clases y están, por ejemplo, copiando lo que damos. ¿Por qué? Porque no les va a servir mucho que estén ahí viendo así y ustedes no me siguen en el sentido de realizar también la operación que estamos haciendo. Y aparte ya les va a servir también de práctica. Ustedes cuando están haciendo a mano 2 o 3 veces una misma
un mismo problema, por ejemplo, ese le sirve ya para ir fijando los procedimientos, el proceso, o en todo caso, cómo empezamos con un resultado, o sea, con un ejercicio cualquiera. Bueno, entonces me dice, muestre que esa función x cuadrado menos x a la menos 1 es solución a la ecuación diferencial. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener una ecuación diferencial y me va a decir que es igual a un valor determinado o a una función determinada. Y lo que yo tengo que hacer entonces es derivar tantas veces a la función, después introducir en la ecuación diferencial y me tiene que reproducir este 0 en este caso para el primer ejemplo. Por ejemplo, fíjense dos cosas que acá ya podemos observar también. Cuando yo tengo f de x, eso significa que yo tengo y es igual a x cuadrado menos x a la menos 1, ¿sí? Y es igual a tanto. Si tengo y igual a tanto, entonces es una función de tipo explícita. Explícita significa que la y está despejada. Si se fijan en el segundo ejemplo, que me dice, muestre que la relación, fíjense acá me dice relación, acá no me está diciendo función. Y de hecho yo no tengo escrita como una función, y acuérdense que no podemos nosotros tampoco hacer ese despeje si originalmente estaba de esa forma. ¿Por qué? Porque tenemos explícita, implícita. En este caso, en el ejercicio en el primero, tenemos una función en su tipo implícito o implícita, porque estoy hablando de funciones. ¿Qué significa eso? Que cuando empieza a derivar, entonces tengo que derivar como una implícita. Y fíjense, me dice solución a tanto. En este caso, la igualdad es igual a una expresión. Si se fijan en el 2, me dice f de x es igual a tanto. Entonces, esta es una función. En la 3 me dice, muestre que la relación, fíjense lo de la diferencia entre muestre tanto, yo hago o leo, muestre que la función tanto, tanto. Acá que me dice, muestre que la relación, significa que la y no está despejada o que es una función implícita. Y así van mirando, fíjense, muestre que esta función es solución a este. Lo que tienen que mirar siempre es, ¿qué cosa? Lo que tienen que mirar siempre es verificar cuántas veces van a derivar. ¿Por qué? Porque les va a indicar ahí el problema. Y después, ahora, esto está siendo grabado. Después les voy a subir y ahí donde se perdieron, entonces van a poder recuperar sin problemas. Bueno, después nos vamos un poco más abajo. Hasta ahora, todos mis problemas, ¿qué ocurre? Todos mis problemas, ya entendí lo que me dijeron, que se perdió la grabación de mi lado y he visto que me decía luego acá señal débil. Entonces, a ver, vamos a empezar otra vez. Cuando yo tengo entonces una función de este tipo en el sentido de la f de x o la y está despejada, le decimos una función de qué tipo explícita. Pero si tengo, así como en el primer ejercicio, me dice muestre que la relación. Entonces, en este caso, yo veo que la y no está despejada. Yo no puedo despejar la y. No pueden tocar a la y si es una función. ¿Por qué? Porque tengo esas dos posibilidades. Y si me está presentando de esa forma es porque esa es la naturaleza de la función. Yo no puedo introducirle ningún tipo de artificios ni nada que tenga que ver con despejes para tener esa i. ¿Se acordarán ese de cálculo 1 que les habrá dicho la profe también? Bueno, fíjense un poco más acá. En el 6, todos estos, si se dan cuenta, me dice directamente hacer, ¿qué cosa? Verificar de que se cumpla la igualdad. Pero en el 6 me dice, demuestra que la función tanto es la primitiva de esta y haya la solución particular satisfecha por x igual a 0 y es igual a 0. Acá entonces tenemos un punto referencial o un valor inicial. ¿Qué significa eso? Que cuando hagamos nuestra demostración de que se cumple esta igualdad, entonces después en la ecuación original vamos a reemplazar a x con 0 aquí, 2 por 0. Después tengo e a la x, significa que va a ser e a la 0, y la y que vale 3. ¿Y qué es lo que vamos a obtener ahí? Y vamos a tener el valor de la c. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Ahí tenemos un punto alrededor del cual se mueve la función y nos interesa a nosotros detenernos, por decirlo de alguna forma. En el 7, bueno, en verdad en el 6 nada más tengo ese valor puntual. Si me voy un poco más abajo,
van a encontrar que todas son generales. Todas son generales. Vamos a hacer la mayoría de estos y algunos que ya les puse ahí, cuáles son los números que van a trabajar ustedes para la tarea de esta semana. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacer esto. Por ahí si tienen dudas cuando termino, entonces me dicen. ¿Qué dice acá? Muestre que la función esta es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Veo que necesito derivar mi función dos veces. ¿Por qué? Porque acá me está indicando que tengo dos veces derivada. Y eso es lo que voy a hacer entonces. Voy a copiar mi función normal. Inclusive ustedes pueden, por ejemplo, a veces nos acostumbramos a una forma, entonces yo puedo ponerle, por ejemplo, acá así, y. ¿Por qué? Porque en verdad este es lo que tenemos cuando me dice f de x, porque acuérdense que y es igual a f de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a derivar dos veces, así como me indica mi ecuación diferencial. Entonces, vamos a insertar y vamos a hacer entonces lo que nos está diciendo. Acá. Ahí. Entonces tengo la primera derivada de este va a ser así. Es igual a, y ahí derivamos como sabemos. X cuadrado, ¿cuánto es su derivada? 2x. Después en el otro, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que multiplicar el signo. Y voy a tener que decir menos por menos, más. Baja el 1 y disminuye en 1 mi exponente. Entonces, si disminuye en 1, ¿qué va a pasar con mi función? Entonces va a quedar menos 2. ¿Por qué? Porque yo tengo menos 1 y si le saco 1 más, entonces voy a tener menos 1 menos 1. Y ahí voy a tener entonces menos 2. Ya tengo entonces mi primera derivada. Ahora voy a hacer la segunda derivada. Entonces, hacemos esto, cargamos ahí, y acá tengo que poner entonces mi doble derivada. Pueden usar la notación que quieran. Por ahí ustedes ya se acostumbraron a realizar de la forma como usábamos, que es y prima o y doble prima. Entonces pueden usar sin problemas. Ahí no hay ningún tipo de condicionamiento, por decirlo. Entonces, indico mi segunda derivada de esta forma. Segunda derivada de x, acuérdense cómo es esto. Ya la vez pasada les expliqué cómo tienen que copiar. Que el cuadrado arriba en el numerador tiene que ir en el medio y en el denominador el 2 tiene que ir afuera. Bueno, entonces, ¿cuánto tengo acá? Y voy a seguir derivando. ¿Cuánto es la derivada de 2x? La derivada de 2x es 2. Es como una derivada sucesiva, obviamente. Y ahí, ¿qué digo? Más por menos, menos, baja el 2 y disminuye otra vez en 1. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener entonces x elevado a la menos 3. Y ahí tengo. Ya hago o ya tengo las derivadas que me hice mi ecuación. Entonces, vamos a probar ahora que efectivamente me dé igual a 0. Entonces copiamos nuestra ecuación ahí y reemplazamos. Así como me dice, reemplazamos. Entonces me dice, segunda derivada. Mi segunda derivada es esta. Entonces copiamos tal cual está. Así. Y copio acá abajo. Así. Menos. ¿Y ahí qué me dice? Me dice 2 sobre x cuadrado por y me dice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que, puedo copiar de acá, así, pongo acá, y esta y que tengo acá voy a tener que reemplazar por el valor original de la función. ¿Por qué? Porque esta y vale ¿cuánto? X cuadrado menos x menos 1. Entonces, voy a copiar eso aquí. Así mismo. Siempre que estemos haciendo este tipo de ejercicios, ustedes tienen que copiar otra vez la función original si les dice, por ejemplo, y. Ahí. Es igual. Es igual. Entonces, ahí ya empezamos a trabajar. Puedo hacer así, es igual a 0, y voy hacia abajo realizando mi ejercicio. Y entonces tenemos que llegar a 0 es igual a 0. Ahí. ¿Qué puedo hacer ahí en el segundo? ¿Por qué? Porque acá no tengo nada para hacer en este momento. Lo que puedo hacer aquí, fíjense que es realizar mi distributiva. Entonces, ¿qué pasa con la distributiva? Este x cuadrado le divide a este y le divide a este. Entonces,
¿cuánto voy a tener para el primer término? ¿Qué va a ser? Menos por más, menos, que está correcto acá. Pero ahora vamos a trabajar solamente con 2x² sobre x². ¿Cuánto me da eso? Y se simplifica, porque fíjense, si estoy trabajando 2x² sobre x², entonces se me anula mi x². Y me queda solamente 2. Ahora voy a hacer el segundo y voy a decir menos por menos, más. Y ahí fíjense, ¿cuánto tengo? 2x a la menos 1 sobre x². Este 2 le afecta a los dos. Entonces, ¿cuánto tengo? Y tengo 2. Y acá fíjense qué voy a hacer. Yo tengo acá x² está en el denominador y puedo llevarlo al numerador. Si va al numerador, tiene que ser con signo negativo. Entonces, ¿cuánto voy a tener? Y voy a tener x a la menos 1 por x a la menos 2. Entonces, ¿qué tengo ahí? Menos 1 menos 2, bases iguales, los exponentes se suman. ¿Y qué voy a tener entonces? Y voy a tener entonces x a la menos 3. ¿Por qué? Porque arriba tengo menos 1 y de abajo estoy llevando ese 2 que se convierte en menos 2. Entonces voy a tener así, x a la menos 3. X a la menos 3. Y ahí fíjense qué hago. Y ahora voy a ver si puedo anular. Y fíjense, 2 se va con menos 2. 2 se va con menos 2. Y acá tengo la misma expresión, pero con signo diferente. Y también se anulan. Entonces, ¿qué demuestro? Demuestro entonces que 0 es igual a 0. Y en lo posible tienen que concluir en el sentido de decir, por lo tanto, tal cosa. Así, 0 es igual a 0. Y como es como si fuera una demostración, entonces pueden decir, por lo tanto, la función es solución de la ecuación diferencial. Y pueden copiar otra vez ahí la ecuación diferencial cuánto. Inclusive pueden poner, por ejemplo, por lo tanto, la función que era si hacen a mano, hacen también. ¿Por qué? Porque me dice muestre. Ese muestre es lo mismo que me diga demuestre. Entonces, cuando yo hago ese tipo de ejercicios, tengo que concluir. ¿Por qué? Porque la expresión me está obligando a hacer eso. Por lo tanto, la función, tanto, así, es solución de la ecuación diferencial. ¿Cuánto es mi ecuación diferencial? Y es esto que teníamos acá. Si se acuerdan, pongan. Si no se acuerdan, no les voy a eh, penalizar por decir. Ahí está. Por lo tanto, la función es igual a tanto. Ahí está. Ya está esto. Bueno, si por ahí hay alguna consulta, me lo dicen antes de pasar en la siguiente. Tienen 30 segundos. Bueno, 15, 20, 25, 30. Paso. Bueno, ahí está. Seguimos entonces. Dice la siguiente, muestre que la relación, tanto, es solución de la ecuación diferencial aquella. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora me dice relación. Si es relación, entonces tengo una función en su forma implícita. ¿Y cuántas veces voy a derivar? Y la expresión de la ecuación diferencial me dice solamente diferencial y sobre diferencial x. Eso significa que vamos a derivar solamente una vez. Entonces, vamos a tomar de aquí nuestra función para hacer la derivada que me está indicando. Así, a ver, ahí y ahí. Así, y pongo acá. Ahí está. Entonces, vamos a derivar. ¿Cómo derivamos? La y no está despejada, entonces tengo que derivar como implícita. De hecho, la función es implícita, por eso es que tengo que hacer así. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que aparezca y, derivo normalmente, pero tengo que expresar su derivada. Y cada vez que derivo x, derivo normalmente. Si tengo constante, derivo normalmente. Eso, de hecho, la vez pasada les había puesto también en la tarea esa de repaso. Entonces voy a tener ¿cuánto? 2i, 2i, a ver, tengo problema de señal. Ahí está. 2i
Y acá pueden poner así como ponían normalmente, y prima, menos, ¿cuánto? Baja el 3, disminuye en 1, entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener x al cuadrado, así. Y es igual a 0, es igual a 0. ¿Qué voy a hacer acá? Y voy a mirar ya qué me decía la ecuación. Entonces, ¿qué me dice acá? De y sobre de x es igual a tanto. Entonces yo puedo hacer esto, fíjense, puedo hacer esto. Y la derivada de 8 obviamente es 0. ¿Qué voy a hacer? Fíjense que esta y prima es lo mismo que yo estoy diciendo de y sobre de x. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo, por ejemplo, sacar de aquí o hacer mi despeje normal. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a tener entonces, voy a dejar mi y' ahí para que se visualice y después le convierta en dy sobre dx. ¿Es igual a cuánto? Es igual a, y llevo este 3x cuadrado con signo positivo al segundo miembro. Entonces voy a tener ¿cuánto? Y voy a tener 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. ¿Y qué tengo acá? Y estas dos y que tengo está multiplicando a y. Entonces, ¿qué va a pasar a hacer a mi expresión? Y va a pasar a dividir. Entonces, dividimos y me queda así. 2y. ¿A qué es igual y prima? Y nuestra y prima es igual a de y sobre de x. Entonces, eso es lo que puedo escribir para ver de la forma como yo tengo la notación en este ejercicio. Entonces, voy a tener así. Fíjense, de y sobre de x es igual a ¿cuánto? A toda esta expresión. Y si se dan cuenta, nosotros no tocamos todavía nuestra ecuación diferencial. Pero yo ya encuentro de que al estar realizando los cálculos con mi relación, entonces ya se cumple lo que me decía acá nuestra ecuación diferencial. No hizo o no hacía falta realizar esto por decirlo. ¿Por qué? Porque yo ya encuentro esto. Lo que por ahí pueden hacer es, como me dice que diferencial y sobre diferencial x es igual a esto, y yo encuentro que diferencial y sobre diferencial x es esto, entonces puedo igualar la misma expresión utilizando ya esta igualdad en la ecuación diferencial. Y ahí entonces muestran que ambas son iguales. Así. Y ahí ya está demostrado esto. ¿Qué necesitaría? Y necesitaría hacer nuestra solución en el sentido de decir, por lo tanto, la relación, en este caso es relación, la relación tanto tanto es solución de la ecuación diferencial dada. Entonces ahí estoy diciendo ya que efectivamente se cumple lo que me está diciendo el problema. A ver, alguien puso acá un chat, a ver qué dice. Sí, perfecto. Así mismo, Jorge Miranda, la expresión de derivadas. Bueno, a ver qué más tenemos. A ver qué más tenemos. Bueno, acá me dice, muestre que esta función es igual a, es solución a esa ecuación diferencial. ¿Cuántas veces voy a derivar? Entonces miro mi ecuación diferencial y me indica que tengo que derivar 2 veces. Esa es la más alta derivada. Entonces vamos a hacer así. Así. Y copiamos acá. Usamos la y para que nos sea más fácil por decir. Así. Y es igual a tanto. Entonces, derivo mi primera vez. Voy a copiar este igualito y vamos derivando ahí para no estar cargando. Entonces, voy a poner acá. Y prima es igual a ¿cuánto? Y fíjense, la C1 y la C2 son constantes. Entonces, no vamos a derivar en ningún caso, a no ser que tengamos, por ejemplo, no sé, si tenía, por ejemplo, acá una X y a la menos X, entonces ahí tengo que hacerlo por producto. Y la C1 yo puedo dejar afuera y hacemos la operación dentro de un paréntesis. ¿Por qué? Porque a veces ustedes hacen así, encuentran C1 por E a la menos X y me derivan como si fuera un producto. ¿Y qué va a pasar? Están perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente si hacen como producto, la primera parte cuando van a derivarse uno, se va a anular toda la expresión y me va a quedar solo la segunda parte. Esas cositas tienen que ir ustedes entendiendo y ya también hacerlo rápidamente sin necesidad de tanto protocolo, por decirlo. Bueno, entonces, en este caso voy a derivar e a la menos x. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de e a la u de x? Es igual a ux' por e a la ux.
¿Se acuerdan de la derivada de e a la u de x? Entonces me dice, derivar el exponente. Y el exponente es menos x. Si nosotros derivamos menos x, entonces me va a dar menos 1. Entonces eso indico acá, menos. No hace falta poner el 1, ¿por qué? Porque ya se sabe que está ahí. Después, ¿qué pasa con la siguiente? C2 e a la 2x. Tengo que derivar también como e a la u de x. Me hice la regla u de x derivada por e a la u de x. Entonces, ¿cuánto es la derivada de 2x? Y la derivada de 2x es 2. Y la misma expresión ahí. Ahí ya tengo. Ahora, me voy por la segunda derivada. ¿Por qué? Porque tenemos que derivar dos veces. Entonces, hago esto. Pongo acá mi doble prima. Ahí. Y entonces, ¿qué hago? Voy a derivar. Otra vez esto. En este caso, si derivo otra vez menos x, me va a dar otra vez menos 1. Y con este menos se me va a hacer más. Y se queda así. Después el otro. Si derivo el 2, x me va a quedar 2. Y al multiplicar por 2 me va a dar acá 4. Así. Y ahí entonces tengo la segunda derivada. Ya, así como les estaba diciendo al principio, ya nosotros vamos simplificando. ¿Por qué? Porque ya sabemos derivación básica. Acá ya no hay para mostrar uno por decirlo. Y al tener entonces las dos derivadas, reemplazamos en la ecuación diferencial para ver si se cumple la igualdad de que es igual a 0. Así. Entonces llevo acá y reemplazamos. Reemplazamos y cuiden mucho algo. Cuiden que si aparece un negativo delante de alguna expresión que tiene más de dos términos, tienen que poner un paréntesis para no olvidarse de eso, porque ese es el problema que siempre ocurre con ustedes. Acá me está diciendo, entonces, ¿qué cosa? Me dice doble derivada. Y la doble derivada es esta. Entonces copiamos para ir reemplazando en la ecuación diferencial. Así. Bueno, completo y le saco después su i'. Le saco este y me queda solamente esa. Ahí está. Menos. Y ahí voy a abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque encuentro que i' tiene dos términos. Esto que tengo acá. Entonces, copiamos y llevamos aquí. Así. Le saco este igual a tanto. Y yo necesito solamente de esta partecita. Así. Cierro mi paréntesis ahí. Menos 2 por y me dice. Entonces, como tengo dos términos, voy a tener que poner también un paréntesis adelante. ¿Por qué? Porque le va a afectar a toda la expresión. Así. Saco esto de aquí. Cierro mi paréntesis y pongo es igual a 0. Y ahí ya es cuestión de ¿qué? Cuestión de empezar a hacer la distributiva en relación al negativo en este caso. Entonces voy a copiar igualito así y vamos cambiando con la ayuda de ustedes. Entonces va a ser ¿cuánto acá? Menos por menos, entonces este se me convierte en más. Esta partecita. Este va a ser más. Me bloquea todo, o sea, tengo que... Sí, me bloquea todo. Voy a tener que hacer uno a uno. Entonces, ya tengo esta parte y acá va a ser ¿cuánto? Más, un ratito, voy a sacar esto de aquí para que no tengamos problemas. Este se queda igualito así, y acá tengo menos por menos, más. ¿Más cuánto? Y va a ser solamente esta expresión. A ver si puedo tomar de aquí solo este. Sí, puedo tomar. Ahí está. Perfecto. Así. Y después tengo acá ¿cuánto? Más por menos, menos, y va a ser solamente este 2 tanto. Tu menos tenés que quitar, profe, de la menos Sí, C1. acá. Ahí está. Muchas gracias. Perfecto. Están siguiendo. Así me gusta. Y acá, entonces, el otro va a ser más por menos, menos. Ahí ya tengo. Después la siguiente va a ser menos 2 por tanto. Entonces va a ser menos 2 por C1 y tanto. Solamente esta partecita. Así. Ahí. Y llevo acá. Y la siguiente entonces va a ser menos por más menos. Y voy a tener 2C2 por tanto. Así. Ahí. Es igual a 0. Y ahí miro que puedo neutralizar, o sea, que puedo simplificar. A ver, si se fijan ustedes, acá yo tengo
C1 e a la menos X, y acá tengo un C1 e a la menos X. Estos dos significa que yo tengo 2C1 e a la X positivo. Y si se fijan, acá tengo el negativo, entonces se va. Este se va con este y con este. Y después el otro, ¿qué ocurre? Si se fijan, este tengo menos 2 y acá tengo menos 2. Los dos son C2, entonces tengo menos 4. Este con este y se va con este. Entonces, ¿qué tengo? Tengo entonces que 0 es igual a 0. Y ahí ya se demuestra de que efectivamente la función es solución a la ecuación diferencial. Ahí está. ¿Ven que es fácil? Tienen que atender bien por lo que les dije, por los signos, y tienen que también manejar ya derivadas básicas. Nosotros no vamos a usar derivadas así muy complicadas, gracias a Dios, pero en donde tienen que atender, así como les digo, es en esta parte. Por lo tanto, la función es solución de la ecuación diferencial dada. Ahí está. Bueno, no sé si hay alguna consulta hasta aquí. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Bueno, vamos a mirar este 3. Tenemos 4 minutos. No creo que lleguemos a mucho, pero si se corta, ya saben, entrar con la misma. Muestre que la relación tanto es igual a C. Entonces, ¿cómo tengo que derivar esto? Y voy a tener que derivar una vez, porque si se fijan en la ecuación diferencial, tengo una sola derivada. Entonces, vamos a hacer de esa forma. Esto. En este caso, es otra vez relación, significa que vamos a tener que derivar como una implícita. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar entonces 8, 4 por 2, 8x, menos 2y, y prima es igual a, ¿y cuánto tengo ahí? C vale 0. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0. Entonces puedo de aquí hacer ¿qué cosa? Puedo despejar esa derivada que tengo acá. Entonces, ¿cómo despejo? Puedo hacer así, fíjense. Para no hacer otra vez multiplicar por menos 1, si dejamos acá y el 8 llevamos acá, entonces voy a hacer así. Fíjense. Entonces, ¿qué hice? Mandé este negativo al segundo miembro. Entonces ya me queda ahí positivo. ¿Por qué? Porque si yo dejase esto aquí y mando el otro, me va a dar negativo a ambos lados y tengo que multiplicar por menos 1. Y entonces ahí yo puedo despejar la primera derivada de esta forma. ¿Qué voy a tener? Y voy a tener así. Esto es igual a ¿cuánto? Si se fijan, este 2y está multiplicando, entonces va a pasar a dividir a 8x. ¿Y qué me queda arriba? Y arriba me va a quedar 8x. Fíjense así. 8x sobre 2y. 2y. Así. Puedo simplificar también 8 con 2 y me va a dar 4. Entonces puedo hacer eso sin problemas. Me va a quedar entonces, ¿cuánto me va a quedar? Arriba solamente x, abajo solamente 2, pero me va a quedar un 4. Y puedo poner ahí, por ejemplo, así. Y esto entonces llevamos en nuestra ecuación diferencial. Aquí. Vamos a llevar acá lo menos 2 espacios y ahí reemplazamos. Entonces me dice, y por, voy a copiar de acá, así. Y entonces reemplazamos por 4x sobre y nuestra diferencial y que tenemos acá. Todo esto reemplazamos por ese. ¿Menos cuánto? Ahí. Y fíjense qué ocurre. Puedo simplificar y con y me va a quedar 4x. Entonces tengo 4x menos 4x es igual a 0. Y ahí ya mostramos de que efectivamente también es solución. Si simplifican y con y, entonces me va a quedar 4x. 4x menos 4x es igual a 0. 0 es igual a 0. Justito nos dio el tiempo. Entramos otra vez una segunda vuelta porque hay otros ejercicios que quiero mostrarles que son un poco más complicaditos. Entonces, por lo tanto, la ecuación, la función, en este caso era relación. La relación es solución de la ecuación diferencial. Inclusive ustedes pueden poner, es solución general de la ecuación diferencial dada. Ecuación diferencial dada. Ahí está.
Bueno, ahora ya tenemos menos. Pueden salir y van entrando otra vez. Aquí mismo voy a parar.